Bienvenidos a una nueva charla de Infectomartes con el Grupo Alma. El día de hoy vamos a tocar el tema de vacunación en el adulto, mitos y verdades. Quien les habla es Omar Javier Calixto, médico epidemiólogo, y vamos a comenzar con la exposición de este interesante tema. El primer mito que es importante rebatir es que la vacunación no es solo para los niños. La vacunación también es importante en la población adulta. Si bien en los niños disminuye la mortalidad, la vacunación es uno de los métodos más eficaces para la prevención, control y disminución de las complicaciones en la población adulta. Entonces no es un método que se debe menospreciar. Algunos datos sobre vacunación de forma general y para poner un contexto es que cerca de 23.000 muertes son causadas por el virus de la influenza de forma anual y cerca del 90% corresponden a muertes en personas mayores a 65 años. Adicionalmente, en esta población, el riesgo de tener la presentación de una insuficiencia respiratoria aguda es de 10 a 30 veces superior. Por otro lado, la enfermedad invasiva por neumococo llega a presentarse cerca de 44.000 casos de forma anual, y de estos, 5.000 muertes se presentan en general en la población adulta. Por otro lado, si bien esta enfermedad no se relaciona con mortalidad, la vacuna para el herpes zóster ha demostrado una reducción del 50% de los casos de esta enfermedad y adicionalmente un 60% de reducción en la neuralgia postherpética. Si bien ya hemos visto que la vacunación en la población adulta es algo que no se tiene muy en cuenta, de esto nos hablan los datos y acá podemos ver que las coberturas en vacunación en la población adulta no son buenas, con excepción del tétanos, que tenemos una vacunación entre el 64 y 65% en diferentes grupos etarios. Podemos ver como la vacunación para neumococo, hepatitis A, hepatitis B, varicela zóster y virus de papiloma humano son de verdad bastante bajas, y esto es muy importante hacer la relevancia y lo importante que son estas vacunas en la población adulta. En general, si bien en muchas ocasiones la vacuna puede evitar la enfermedad, también puede en algunas ocasiones generar síntomas, y esto especialmente es muy marcado en la población mayor, ya que no hay una protección del 100%. Esto es debido a que las personas mayores presentan un fenómeno que se llama la inmunosenescencia, en la cual el sistema de defensa del cuerpo no funciona igual que una persona cuando es joven, y la producción de anticuerpos relacionada con la vacunación no es la óptima. Y obviamente, igual el objetivo acá en este caso no es disminuir la presentación de la enfermedad, sino más bien disminuir la probabilidad de las complicaciones. Otro de los mitos que también se comentan frecuentemente y es que los efectos secundarios de la vacunación son peores que la enfermedad, y esto es falso. Si bien algunas de las vacunas pueden generar algunos efectos como síntomas gripales, malestar y fiebre en algunas personas, estas reacciones vacunales nunca van a ser mayores que las complicaciones y el riesgo que tiene la enfermedad por sí sola. Adicionalmente, algo que se tiene en cuenta es que si uno se considera que uno tiene una buena salud, no se debe vacunar, y esto es falso. Las personas que son susceptibles deben recibir una vacunación, porque si algo que nos enseñó el virus del virus H1N1 es que la enfermedad puede afectar a cualquier población, porque esta enfermedad, si ustedes recuerdan, básicamente su principal impacto fue en la población de los adultos jóvenes, y fue donde más se presentaron casos de mortalidad, no en las personas de los extremos de la vida como los niños y los adultos mayores. Entonces esto es algo para tener en cuenta. Por otro lado, también se cree falsamente que la vacunación causa la enfermedad, y esto no es así. Como ya les comentaba, existen algunos síntomas generales que se pueden presentar, pero lo que se busca es generar una infección leve, que el mismo cuerpo sea capaz de controlarlo, con el objetivo de prevenir la enfermedad severa con todas las complicaciones que pueda acarrear. Otra cosa es que las personas creen falsamente que con haberse vacunado en un momento están vacunados para el resto de la vida, y esto no es así. Como ustedes pueden ver en la presente gráfica, acá vemos cómo va cambiando en nuestra población la cobertura y el riesgo que se ha presentado
de adquirir la infección, de fallecer por tétanos, según los grupos etarios. En azul ven los hombres y en rojo ven las mujeres. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo después de los primeros 10 a más o menos 15 años, este riesgo empieza a incrementar. Y eso quiere decir que la vacuna ya no es efectiva, y por eso es que se recomienda dentro del protocolo el refuerzo de la vacunación. Otra cosa que también nos debe llamar la atención, especialmente el personal de la salud, es que un estudio reportado en nuestro país evidencia que cuál es la forma más efectiva en la cual las personas se logran incentivar para la vacunación, y es, lamentablemente, algo relegado a los sistemas de medios de comunicación. Entonces, como podemos ver, básicamente la televisión, las actividades de radio son de las cosas que más impactan en la población en general, y lamentablemente en el final y marcado con el círculo rojo, ustedes ven cómo es que solo entre el 9 o al 11% es influenciado por una conversación o una recomendación por su médico familiar o su médico que lo controla continuamente. Entonces esto es algo muy importante y que debe cambiar muchas de las cosas que uno como personal de la salud tiene con respecto a las vacunas, y uno debe activamente promover esta actividad en la población que lo requiere. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo sería la vacunación ideal en adultos que no tienen ningún problema desde el punto de vista de su sistema de defensa. Entonces, en general, estas son las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos para este año 2015, en el cual pues las principales recomendaciones pues son la vacuna de la influenza, tétanos, difteria y pertussis, varicela, virus de papiloma humano, zóster y la triple viral. Sin embargo, hay otras vacunas, como ya ven en la parte inferior en morado, que pues son administradas dependiendo de los factores de riesgo, las cuales pues son neumococo, meningococo, hepatitis A, hepatitis B y hemófilos influenza tipo B. Y ya vamos a ver un poco de ellas. Entonces, la vacuna de influenza es una de las principales vacunas para la población adulta mayor y la población en riesgo. La vacuna de influenza generalmente se recomienda para todas las edades y debe recibirse una dosis anual, ya que eso depende del serotipo que esté circulando en pues según la predicción para cada año. Existen 3 tipos de vacunas: una de virus inactivados, una recombinante y una de virus atenuados. La vacuna de virus inactivos y la vacuna recombinante se pueden dar en personas embarazadas y con alergia al huevo, pero obviamente la primera debe ser ajustada según su dosis, porque pues algunas de estas vacunas tienen esta característica: son desarrolladas en embriones de aves. Y por otro lado, la vacuna del virus atenuado se puede utilizar si no hay ninguna enfermedad de base, pero se contraindica en todo personal de la salud que esté en contacto con pacientes inmunosuprimidos, igual que con las personas con las que conviven. Por otro lado, la vacuna de tétanos, difteria y pertussis se está indicada en todas las enfermedades, y pues la recomendación general es una dosis de difteria, pertussis celular, y luego continuar con un refuerzo cada 10 años de tétanos y difteria. En relación a la vacuna de varicela, se debe administrar un esquema de 2 dosis, mientras que la vacuna del sarampión, paperas y rubela se recomienda entre los 19 y 58 años, 1 o 2 dosis. En relación al meningococo, se debe dar en cualquier edad si existen factores de riesgo, 1 o 2 dosis. La vacuna de hepatitis A también en cualquier edad, especialmente si hay factores de riesgo. La vacuna de la hepatitis B, y de igual forma. Sin embargo, pues acá hacer énfasis que esa es una de las vacunas más importantes para el personal de la salud. Y adicionalmente, pues la vacuna de hemófilos influenza B básicamente está enfocado a también personas que se encuentran en cualquier edad, si hay factores de riesgo, 1 o 3 dosis. Hablando un poco de la vacuna de neumococo, existen 2 formas: la vacuna 13 valente conjugada, que es recomendada para personas mayores a 65 años, una única dosis, o antes si esta persona tiene algún factor de riesgo para esta enfermedad. Y ya la vacuna de 23 valente, que es la polisacárida, se recomienda también a las personas mayores de 65 años una dosis,
o antes si hay factor de riesgo. Sin embargo, aquí es importante recalcar que la vacuna polisacárida requiere un refuerzo cada 5 años. De forma adicional, la vacuna para el virus del papiloma humano también está recomendada para mujeres entre los 19 y 26 años y los hombres entre los 19 y 21 años. Y eso se extiende en los hombres hasta los 26 si se considera que es población de riesgo. Y la vacuna de varicela zoster se recomienda para pacientes mayores de 60 años con una dosis única. Entonces, para poner en contexto algunas otras cosas, por ejemplo, otro mito: ¿la influenza es una enfermedad leve? No, es una enfermedad que potencialmente puede ser mortal, con una alta probabilidad de complicaciones respiratorias que pueden llevar a la muerte. Por eso es que, si bien en la gran mayoría de las personas se presenta de una forma leve, con los síntomas gripales que la caracteriza, también no hay que olvidar que todas las enfermedades, pues en algunos casos pueden llegar a generar muchas complicaciones. Acá quiero mostrarles cómo es el verdadero impacto sobre la población mayores de 65 años en relación a la enfermedad invasiva por neumococo y cómo es importante la introducción de cada forma de vacuna innovadora. Como ustedes pueden ver, antes del 2000 se tenían casos entre 60 por cada 100.000 habitantes de esta enfermedad. Sin embargo, una vez que se introdujo por primera vez la vacuna con 7 serotipos, esta tendencia empezó a disminuir, y aún más después de que se introdujo la vacuna en el 2010 de 13 valentes. Entonces, como ustedes pueden ver en rojo, también es la tendencia del serotipo, de los 13 serotipos incluidos en esta vacuna, y como cada vez suelen ser menores los casos reportados. En Colombia, según los datos del sistema Cireva 2, que es el sistema de vigilancia en vacunación, vemos cómo hay una distribución de los casos que se presentaron entre el 2003 y el 2012. Y en total, sin importar el grupo de edad, se reportaron 3.148 casos. Sin embargo, lo importante al revisar ya de forma detenida es que de este total de casos que ya les comenté previamente, de esos 3.148, 2.384 pudieron haber sido prevenidos usando la vacuna con 13 serotipos, lo cual nos habla de que el 75% de los casos pudieron haber sido inmunoprevenibles. Y de igual forma, con la vacuna que contiene 23 serotipos, cerca del 80% de los casos pudieron haber sido prevenibles. Y bueno, porque es importante también en esta población adulta, porque está en mayor riesgo de adquirir la enfermedad por neumococo, y es porque generalmente son las personas mayores de 65 años, los abuelos que están en contacto con los nietos, y como lo demuestra este estudio, cerca del 48% de la población infantil menor a 5 años tiene la presencia de este germen, por lo cual son portadores y pueden facilitar la transmisión a las poblaciones en riesgo, que en este caso pues son las personas adultas mayores. Por eso en esta población tiene tanta importancia la vacunación. Entonces, ¿cómo sería la vacunación para neumococo en una persona mayor a 65 años? Entonces, número 1, si es un paciente que nunca ha recibido vacuna para neumococo, se debería dar una dosis con 13 serotipos, y más o menos posterior a 6 o a 12 meses después se da una nueva vacunación con la vacuna con 23 serotipos, y de ahí hacer un refuerzo cada 5 años. Si es una persona que ya tenía una vacunación previa con una vacuna de 23 serotipos, se debe esperar más o menos un año y se da una nueva dosis con vacuna de 13 serotipos. Y un tercer escenario en el que ya tenemos una persona que ya ha sido vacunada previamente con 23 serotipos, recibe una nueva dosis de 13, y más o menos, como les decía, quien no había tenido los factores de riesgo, se esperan entre 6 a 12 meses, y no antes de 5 años, un nuevo refuerzo con una dosis de 23. Bueno, ahora hablando un poco con respecto a varicela zoster, es importante tener en cuenta que la vacuna en general ha logrado obtener una reducción del 54% de la presencia de herpes zóster y del 58% de la reducción de los síntomas, lo cual es significativamente efectivo para evitar la hemorragia postherpética
a los 30 días, incluso hasta en un 61%, lo cual desde el punto de vista de discapacidad que produce esta enfermedad es muy bueno. Adicionalmente, recientemente se ha publicado en este año los avances que se han realizado para la vacunación, no con una dosis, con una vacuna de virus vivos atenuados, sino una vacuna de subunidad, cuya eficacia también está muy acertada, en la cual incluso se está postulando para ser administrada a personas ya no solo con 60 años de edad, sino a partir de los 50 años. Incluso pues en un estudio tan importante que involucró cerca de 15.000 personas. Y aquí podemos ver cómo la gran mayoría de los estudios muestran que el uso de este tipo de vacunación es muy costo efectivo, porque la cantidad de recursos que se invierten en analgesia, terapia y consultas médicas relacionadas al dolor que genera esta enfermedad es bastante importante. Entonces, más o menos, ¿cuál sería la recomendación general para la población en adulta mayor a 65 años? Es, número 1, la vacunación anual para la influenza para prevenir la mortalidad en este grupo. Adicionalmente, la vacunación para neumococo para prevenir mortalidad de igual forma, igual que la vacunación para hepatitis A y el refuerzo de la vacuna de difteria y tétanos. De forma adicional, se busca la administración de la vacunación para herpes zóster para mejorar la calidad de vida, y así de igual forma la vacuna para pertusis acelular. Y ya dependiendo de cada condición, pues ya se deben establecer, porque no es lo mismo vacunar un adulto mayor que tiene su capacidad funcional completa a un adulto mayor sedentario, o a un adulto mayor con incapacidad, o aquel adulto mayor que tiene una imposibilidad para desplazarse y generalmente se encuentra institucionalizado. Otra de las consideraciones es la vacuna de tétanos, difteria y pertusis acelular en el embarazo, y esto es una vacuna que es fundamental, que no existen eventos adversos para el feto a partir de la vacunación en mujeres embarazadas con virus o bacterias vivas atenuadas o toxoides. Y adicionalmente, la vacuna si bien no se realizó durante el embarazo, debe ser inmediatamente administrada al momento del parto para evitar la transmisión, especialmente de bordetella pertussis al recién nacido, ya que en estas personas, en los recién nacidos, es donde más mortalidad puede acarrear. Asimismo, es importante recalcar que aquí no es solo responsabilidad de la madre estar vacunada, ni el padre, sino también todo el núcleo familiar que va a estar en contacto con el niño y el personal de la salud, para así hacer un adecuado efecto capullo. En general, las vacunas que están recomendadas para el embarazo son la influenza y el refuerzo, ya sea de tétanos y difteria o la forma celular de pertussis. ¿Cuáles están recomendadas en el momento del posparto? La vacunación de la triple viral y la varicela, y adicionalmente que las cuales se pueden utilizar solo bajo ciertas circunstancias de riesgo, pues son la vacuna de la hepatitis A, la hepatitis B, neumococo, meningococo y fiebre amarilla. Ahora vamos a hablar de forma rápida cómo sería la vacunación en adultos con situaciones especiales. Entonces, en primera instancia vamos a hablar un poco de la vacunación del paciente con infección por VIH. Entonces tenemos dos divisiones importantes: aquel paciente que tiene una inmunosupresión moderada y aquel paciente que tiene una inmunosupresión marcada. Y esto va a estar dividido pues por el conteo de CD4. Aquellos pacientes que tengan entre 200 y 499 moderada y menores a 200 pues severa. Entonces, en general, las vacunas de virus vivos atenuados están contraindicadas. Por esa razón no se debe administrar zóster, triple viral y la vacuna atenuada de la influenza. Sin embargo, si las personas están en un rasgo de inmunosupresión moderada, o sea, con un conteo de CD4 mayores a 200, los pacientes, según la relación de riesgo, se puede considerar la opción de dar la triple viral sin el uso de varicela, o también se puede utilizar el uso de varicela de forma aislada para prevenir ciertas complicaciones. En los pacientes que están en tratamiento o bajo un tratamiento estricto de quimioterapia en cáncer, hay una consideración muy importante, y es que
no se debe dar si está utilizando rituximab o alemtuzumab las vacunas que se encuentran remarcadas en el cuadro rojo, como cuáles, como hemófilos influenza, hepatitis A, hepatitis B, tétanos, difteria y pertusis, adicionalmente como la vacuna de la influenza, meningococo y la vacuna de polio inactivado. Pero también se debe considerar la posibilidad de realizarla una vez, las siguientes vacunas solo se deben considerar una vez que el tratamiento haya sido terminado y hayan pasado mínimo 4 semanas, las cuales son la triple viral con varicela, la vacuna para rotavirus, varicela, zoster y adicionalmente la vacuna con virus atenuados para influenza. En el paciente que se encuentra en trasplante de células hematopoyéticas, las vacunas que se encuentran contraindicadas son la triple viral y la vacuna de varicela. Especialmente, solo se deben volver a considerar su administración una vez hayan pasado 24 meses desde la realización del trasplante y que se haya confirmado la ausencia de enfermedad de injerto contra huésped. Para el paciente que se encuentra con enfermedad crónica inflamatoria y con tratamiento inmunosupresor, hay diferentes escenarios. Es el paciente con inmunosupresión planeada, que es el paciente ideal, en el cual pues uno debería planear la vacunación inicial antes de comenzar la inmunosupresión. Aquel paciente que tiene una inmunosupresión leve y el paciente que tiene una inmunosupresión alta. Entonces, en general, ¿cómo se definirían estos casos? Inmunosupresión leve es aquel paciente que está recibiendo una dosis acumulada de menos de 2 miligramos kilogramo de peso día, o menos de 0.4 miligramos kilogramo semana de metotrexate, o menos de 3 miligramos kilogramo de azatioprina, o menos de 1.5 miligramos por kilogramo de peso de 6 mercaptopurina, ¿sí? Y básicamente la inmunosupresión alta es dosis mayores a las ya mencionadas, o que adicionalmente se encuentre en manejo con uso de anti-TNF o rituximab. Entonces, las vacunas que no se podrían considerar en la población con inmunosupresión leve, pues básicamente son la vacuna de influenza con virus vivos atenuados, la triple viral asociada con varicela, rotavirus, varicela, pero también una que adicionalmente no se podría dar en un paciente que esté con una inmunosupresión alta, es la de varicela zoster. En los otros grupos, según el riesgo, se podría considerar. Otra cosa muy importante es que, como les decía, lo ideal es preferir vacunar a los pacientes previo antes del inicio de cualquier tipo de inmunosupresión. Las vacunas más recomendadas en este grupo son la vacuna de neumococo e influenza, y hay algo muy importante en los pacientes que están recibiendo terapia con rituximab, y es que no se debe administrar la vacuna para tétanos si el paciente ha recibido en las últimas semanas al menos 24 semanas la dosis del medicamento de rituximab, porque se puede generar la posibilidad de desarrollo de la enfermedad. Los pacientes con enfermedad renal crónica también tienen algún grado de inmunosupresión, y especialmente relacionado pues con el uso de la hemodiálisis y pues todos los procedimientos de accesos vasculares a los que ellos están sometidos. Es importante tener en cuenta que ellos deben estar también, además de vacunados para la influenza y el neumococo, para la hepatitis B. Y según cada uno de los estadios y pues la condición del paciente, se debe considerar la vacunación para varicela zoster, la triple viral, la difteria, tétanos, pertussis, y adicional, pues esto según idealmente en los estadios iniciales. Acá podemos ver pues algunas de las recomendaciones de la guía colombiana para vacunación según la publicación de Infectio. Básicamente también vemos que casi en cada entidad clínica se pudieran escoger algunas vacunas especiales. Sin embargo, lo más recomendado y lo más ampliamente aceptado es la aplicación de la vacuna para neumococo e influenza. Otra cosa que también es importante es que la inmunización no es solo para las personas que tienen alguna enfermedad, sino para también las personas con las que conviven, ¿sí? Y hay algunas vacunas que están contraindicadas o pues se debe tratar de evitar en la población que convive con personas
con algún problema de inmunosupresión. Entonces, ¿cuáles son las cosas más importantes? Número uno, hay que tener mucho cuidado con la vacuna de atenuada de influenza, porque puede haber transmisión por las secreciones nasales. Adicionalmente, en las personas que reciben la triple viral, especialmente el riesgo de rubiola, polio viral, también hay transmisión, igual que rotavirus. La vacuna de varicela, si se desarrollan lesiones en la piel, esa persona tampoco debe estar en contacto. Y también hay que tener en cuenta que la vacuna de la fiebre amarilla puede haber transmisión a través de la lactancia materna, ¿sí? Y pues la vacuna de zóster, igual que en varicela, si se presentan lesiones, puede también ser transmisible. La vacunación ocupacional también es algo fundamental y pues para el personal de salud es algo crucial. Y es que acá podemos ver que el personal relacionado con la salud no son solo los médicos y las enfermeras y el personal paramédico que tienen algún grado de pues, buena adherencia a la vacunación, pero también podemos ver cómo el personal administrativo, ¿sí? y la población en general que está relacionada con los pacientes no tienen adecuadas coberturas de vacunación. Como ustedes pueden ver en rojo, son todas las personas que no tienen adecuada vacunación para el virus de la hepatitis B, y entonces pues esto es algo que de verdad es un llamado de atención. En general, las vacunas, ¿cuáles serían las vacunas ideales? La hepatitis B, influenza, la triple viral, varicela, la vacuna de tétanos, difteria y tosferina, la forma celular especialmente idealmente, y la vacuna de meningococo, especialmente si hay una exposición rutinaria a este microorganismo. Entonces, uno de los mitos es que si también la vacuna para pertusis es para el personal de la salud, y es claro que sí, porque debido a la alta frecuencia que el personal de la salud se presenta a sus actividades laborales con síntomas respiratorios, es patente el riesgo de transmisión a los pacientes susceptibles, especialmente los más pequeños. Otra cosa que también se ha hablado es que si el tener el carnet completo con la vacunación para hepatitis B lo protege a uno, no, es que aquí es fundamental la medición de los niveles de anticuerpo, y si una persona tiene dudas o si ya ha pasado más de 5 años, 10 años, debe estar midiéndose estos anticuerpos para ver si requiere una dosis de refuerzo de la vacunación. Y ya para terminar, a forma de conclusión, pues es importante tener en cuenta que la vacunación no es solo para la infancia, como lo decía al comienzo de la charla, sino también en la población adulta desempeña un papel fundamental. Conocer los hechos reales y no los mitos nos permite poder escoger el tipo de vacuna y cuál sería el mejor escenario para cada una. Al prevenir las complicaciones asociadas a las enfermedades inmunoprevenibles, es una oportunidad crucial para el control y futura erradicación de estas patologías, y mantener el carnet de vacunación al día es un compromiso no solo válido para los más pequeños, sino para la población adulta. Y quiero terminar la charla pues con esta frase, que cada vacuna es una pequeña victoria en general, porque estamos ganando mucho con una estrategia bastante sencilla y en la que tenemos muy alto impacto como personal de la salud. No sin antes recordarles que adicionalmente pues pueden seguirnos por este canal de YouTube, Charlas Infectologías Grupo Alma. Nos pueden seguir con la transmisión en vivo cada semana por Periscope, por CPRSD, por Twitter, y la próxima semana estaremos comunicándoles una nueva charla. Y adicionalmente queremos cerrar haciéndoles la invitación al simposio Desafíos en Infecciones del Trópico el día sábado 26 de septiembre en la ciudad de Bogotá. No se lo pierdan, va a estar súper interesante, temas muy actualizados con conferencistas de gran calidad, y pues esperamos poderlos ver ahí, que puedan aprovechar esta oportunidad con nosotros. Buen día, muchas gracias.